Hace unos días presenté mi declaración anual del ejercicio de 2023 y como resultado Hacienda ya me devolvió más de 31,000 pesos en saldo a favor. De este dinero, alrededor de 18,000 pesos fueron devueltos gracias a que ahorro 5,000 pesos mensuales en mi plan personal de retiro. Un plan que contraté a los 28 años, hoy tengo más de 30 y en este video, como cada año, quiero platicarte cómo funciona esta devolución de impuestos en la práctica. Soy Alejandro Lara. Comenzamos. Estos planes de retiro son un instrumento de inversión privado y alternativa o bien complemento a la pensión tradicional que obtendrás por la Afore. Haciendo la diferencia, la Afore es un sistema de cuentas individuales a las que se hace una aportación obligatoria y tripartita que aplica para todos los trabajadores en la formalidad afiliados al IMSS o al ISSSTE. De modo que eres tú, tu patrón y el gobierno, insisto, quien de manera obligatoria hace aportaciones a esta cuenta con la finalidad de que a los 60 o 65 años financien tu pensión. Haciendo un ejercicio medio deprimente de esos que solemos hacer en este canal, con las reformas de 2020, las aportaciones a esta Afore irán incrementando gradualmente hasta llegar a un 15% de tu salario base de cotización a partir de 2031. Pero incluso con estas reformas, las estimaciones de la OCDE y de CONSAR nos dicen que la tasa de reemplazo será entre el 36 y el 50%. Para alguien que gana entonces 20,000 pesos mensuales en este momento, si llegara el turno de pensionarse, esa pensión sería de alrededor de 7,200 pesos hasta los 10,000 pesos mensuales. Por eso se está estimando que la mayoría de las personas que logren acceder a una pensión, porque no serán todas, lo harán únicamente con la pensión garantizada, que es más o menos equivalente a un salario mínimo general. De aquí la importancia de complementar este ahorro para el retiro. Lo que sí tiene que quedar claro es que justamente el retiro se planea en cada situación y en cada circunstancia. Y tenemos básicamente tres alternativas de inversión para este fin. La primera sería hacer aportaciones extraordinarias a la Afore, las famosas aportaciones voluntarias. Aportaciones que por cuenta propia y desde 100 pesos tú puedes aportar con cierta regularidad a tu Afore. Ventaja, se pueden hacer desde 100 pesos. Desventaja, tú no decides en qué se invierte, es la Afore quien invierte tu dinero. La segunda opción es la inversión por cuenta propia. La clara desventaja de esta opción es que tendrías que tener cierto conocimiento sobre creación de portafolios y tendrías que darle un seguimiento disciplinado. La superventaja es que ganas flexibilidad. Finalmente tenemos los planes personales de retiro, una combinación de las primeras dos, ya que eres tú quien aporta voluntariamente para fines de retiro, ganando además beneficios fiscales. De esto se deriva la devolución de la que te voy a platicar más adelante, y también eres quien elige en qué se invierte tu dinero, con la diferencia de que hay una administradora que hace toda la gestión por ti. Ahora sí podemos tomar esta última opción, los planes personales de retiro. Y lo vamos a hacer entonces con mi ejemplo. Yo tengo contratado el plan Optimax Plus de Allianz, uno que sigue siendo de mis favoritos y que manejamos en el despacho porque te permite invertir en renta variable como en el S&P 500, tiene bastante flexibilidad y tiene hasta 3 beneficios fiscales que iremos desglosando. Pero importante, para que tu plan de retiro tenga estos beneficios fiscales, debe estar regulado y registrado ante el SAT. Así que el primer tip sería que verifiques que tanto el plan como el agente estén regulados y autorizados, en el caso del plan de retiro, por el SAT. Aquí breve anuncio: en el canal te podemos ayudar a contratar planes de retiro regulados, flexibles y que por lo tanto tienen estos beneficios fiscales. Además que contamos con un equipo de asesores patrimoniales certificados. Te vamos a dejar nuestros datos de contacto. Si nos mandas un mensaje, te podemos regalar una asesoría gratuita y una proyección como la que vamos a ver en el video. Ahora sí, vamos a analizar los beneficios fiscales. Si bien tenemos 3 artículos, el que nos permite hacer deducible el plan es el 151. Podemos ver que para este artículo la condición es que la edad de retiro debe ser a los 65 años. Si cumplimos con esto, el primer beneficio es el diferimiento de impuestos. Este primer beneficio es bien sencillo y significa que durante la etapa de aportaciones, es decir, desde que contratas el plan y hasta los 65 años, no te tendrás que preocupar por el pago de impuestos. El segundo beneficio fiscal puede hacer que nuestra ganancia esté totalmente libre de impuestos, ya que podemos recibir nuestro ahorro ya sea en mensualidades o en una sola exhibición. Ambas opciones tienen
tienen un monto libre del pago de impuestos. Estos montos se calculan conforme al valor de la UMA, un valor que se actualiza cada año conforme a la inflación. Te hice una tabla para que veamos cómo se puede proyectar de aquí y hasta la edad en la que te vayas a retirar. Por cierto, esto mismo aplica para las Afores. En 2024, si tú quisieras retirar mensualidades de 30 días, tendrías un monto libre de impuestos de 49,507.92 pesos mensuales. Si lo quieres recibir en una sola exhibición, serían 3.56 millones de pesos. Yo cumpliré 65 años en el 2059 y también vemos la proyección. Si quisiera retirar mi ahorro en mensualidades, podría tener hasta 228.030 pesos libres de impuestos, o un monto en una sola exhibición de 16.64 millones de pesos. Si bien estas son proyecciones considerando una inflación promedio de 4.5% anual, si también vemos la proyección de mi plan de retiro, que me dice que con mi nivel de aportaciones tendría alrededor de 12.79 millones de pesos, podemos dar por hecho que prácticamente tanto mis aportaciones como ganancias estarán libres de impuestos. El tercer y último beneficio es la deducibilidad, y aquí sí nos vamos a extender un poco, porque si esto queda claro, va a quedar bien claro por qué me devolvieron los 31,000 pesos. Cada uno de nosotros paga una diferente tasa de impuesto, refiriéndonos al ISR, dependiendo del régimen tributario y el nivel de ingresos. Para personas físicas en sueldos y salarios y personas físicas con actividades profesionales y empresariales, este segundo es mi caso, la regla generalizada es que a mayor ingreso pagamos un mayor impuesto. Aquí también importante, estos dos regímenes que mencioné son los que pueden aprovechar el beneficio de la deducibilidad. Los reciclo no pueden hacerlo, y para estimar la tasa de impuesto que pagamos debemos acudir a la tabla de tarifas de ISR. Aquí tienes la de 2024 y tendrás que ubicar tu ingreso anual en el renglón que le corresponde. Haciendo el ejemplo de una persona que gana 10,000 pesos al mes, en el año tiene ingresos acumulados de 120,000 pesos. Ubicando este ingreso anual en el renglón correspondiente, en el extremo vamos a ver una tasa impositiva de impuesto, en este caso 10.88% de ISR. Y aunque no es exactamente así como se calcula la tasa de impuesto que terminas pagando, sí nos da una idea bastante aproximada. Y para estimar cuánto nos podrían devolver por ahorrar en un plan de retiro, basta con que multipliquemos la aportación anual que hacemos al plan de retiro por esta tasa impositiva de ISR. De modo que si suponemos que esta misma persona que ganó 120,000 pesos en el año ahorra el 10% de su ingreso en su plan de retiro, estos serían 12,000 pesos anuales. Multiplicándolos por su tasa de ISR de 10.88%, tenemos una devolución estimada en el año de 1,306 pesos. Haciendo mi ejercicio personal, entonces ya concluimos que si yo ahorro 5,000 pesos mensuales, son 60,000 en el año, y si estimo que estoy pagando una tasa de impuesto del 30%, de aquí surgen 18,000 pesos en devolución de impuestos. Además de este ejercicio, y para que quede bien claro, te hice otra tabla donde vemos una devolución de impuestos estimada para personas con diferentes niveles de ingreso, siempre suponiendo que ahorran el 10% de su ingreso en un plan personal de retiro. Esta sería la manera de aproximar esta devolución. En la práctica te voy a platicar cómo sucede. Lo primero que pasa es que dependiendo de la periodicidad con la que hayas contratado tu plan de retiro, en el caso de Allianz puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. En mi caso aporto 5,000 pesos cada mes. Allianz cada mes, por ahí del día 15, toma 5,000 pesos de mi cuenta bancaria y lo manda directamente a mi plan de retiro. Hace de forma automática la compra del ETF en el que estoy invirtiendo, y esto mismo sucede cada uno de los 12 meses del año. Una vez que termine el año se hace el cierre, y por ahí del mes de enero la aseguradora te deberá enviar una constancia de aportaciones anual a tu plan de retiro. Aquí vemos la mía, donde básicamente Allianz me está diciendo: Alejandro, tú el año pasado aportaste un total de 60,000 pesos a tu plan de retiro, y como contrataste con el artículo 151, será deducible de impuestos. Esta constancia, más bien esta cantidad, vendrá precargada en tu portal del SAT al momento de presentar la declaración anual. Eso es más o menos 3 meses después, a abril del siguiente año. Y la declaración anual es básicamente como
sentarte a tomar un café con el SAT, esa persona que no te cae bien, pero con la que tienes que hacer cuentas. Alejandro, ¿cuánto dinero ganaste en el año? ¿Qué deducciones tuviste? ¿Qué impuesto realmente te corresponde pagar? ¿Y qué impuesto me estuviste pagando en el año? Esto básicamente con pantallas se ve así. Cabe aclarar que esto se verá de manera diferente para cada persona dependiendo de los regímenes en los que esté tributando, así que se vuelve un ejercicio personal. En la primera parte vemos todos los ingresos declarados en el año. En mi caso fueron la suma de mi actividad profesional, de ingresos por intereses y de ingresos por dividendos. Aquí simplemente te voy a dejar el dato. En el año pasado gané más de 600,000 pesos. Inicialmente sobre este ingreso se debería calcular el impuesto que yo le debí pagar al SAT. En la tabla de tarifas de ISR por este nivel de ingresos sería una tasa de 30%. En la siguiente sección tenemos las deducciones personales. Aquí básicamente le estamos diciendo al SAT, tú me dijiste que como persona física tenía derecho a ciertas deducciones personales, y vemos algunas de las que tuve, incluyendo por supuesto 60,000 pesos que aporté a mi plan de retiro, y aquí también vemos poco más de 1,000 pesos que hice como aportación voluntaria a la Afore para un video. Pero de mi plan, como vimos en la constancia, son 60,000 pesos. Además de estas deducciones, en el año tuve otros gastos de mi actividad, así que como resultado, en la determinación del impuesto, vemos que bajé mi base gravable y realmente tuve una utilidad en el año de 502,421 pesos. Le quité más de 100,000 pesos a los 600,000 que inicialmente para el SAT yo había ganado, y con 500,000 pesos de ingreso ya no me corresponde una tasa del 30%, ahora me corresponde a una tasa impositiva del 23.52%. Hay una diferencia de más de 6% por 500,000 pesos que tuve de utilidad, que dan como resultado poco más de 31,000 pesos que en el año yo le pagué de más al SAT. Así que finalmente vemos en la determinación que puedo solicitar un saldo a favor por esta cantidad. Y aquí espero no haberte confundido. Si bien tuve en el año más de 31,000 pesos en saldo a favor, fueron resultado de, ahora sí en conjunto, todas mis deducciones y los gastos propios de mi actividad. Pero ya estimamos que 18,000 pesos fueron gracias a las deducciones de mi plan personal de retiro. Una vez que entendimos el proceso largo, si tú quieres estimar tu propia devolución de impuestos, el escenario simplemente para el plan de retiro es bastante sencillo y lo puedes hacer de esta forma. Nuevamente, con mis datos tenemos dos escenarios, uno donde no tengo plan de retiro y otro donde aporto 5,000 pesos mensuales a mi PPR. Si durante el año mis ingresos anuales fueron de 600,000 pesos, vamos a redondearlo, me correspondía pagar una tasa de ISR del 30%. En el escenario 1, al no tener deducciones personales, simplemente calculamos el impuesto que debo pagar en el año, 180,000 pesos. En el escenario 2 ya tengo un PPR al que hice aportaciones en el año por 60,000 pesos. Y como es una deducción personal, para Hacienda mi nueva base gravable es de 540,000 pesos. En la práctica yo le pagué 180,000 pesos al SAT, pero lo que realmente debí pagarle en este segundo escenario son 162,000. Hay 18,000 pesos de diferencia que pagué de más y que por lo tanto puedo solicitar de vuelta al presentar esta declaración anual. Y realmente el proceso de declaración anual para personas físicas, sobre todo asalariadas, es bastante sencillo. Lo siguiente que te quiero compartir es, en general, ¿qué podemos hacer con nuestra devolución de impuestos? La respuesta corta es gastarlos, pero creo que sí hay dos formas en la que podemos gastarlos. La primera podría ser reinvirtiéndolos como parte de nuestra estrategia para el retiro, ya sea dentro del mismo PPR como una aportación extraordinaria o bien en un diferente instrumento, incluso por cuenta propia, donde mantengamos una cuenta con más flexibilidad, refiriéndonos a la edad. Aquí siempre me gusta hacer un ejercicio bastante interesante. Si tú lograras una reinversión al 10% promedio anual, podemos ver en mi caso que con el interés compuesto podría obtener más o menos lo mismo que aporté a mi plan de retiro, pero esta vez provenientes de la reinversión de devoluciones de impuestos. Así que no hay cantidad despreciable. Al contrario, si lo haces con disciplina, un resultado como este es bastante lograble. La segunda opción que tenemos es más bien un enfoque de: Alejandro, ya estás aportando para tu retiro.
Y si tu meta de jubilación va conforme a lo planeado, creo que también se vale gastarse ese dinero, porque a fin de cuentas es dinero extraordinario. Y personalmente, como mi meta de retiro va conforme a lo planeado, este es el enfoque que yo le doy a la devolución. Y para terminar, si te interesa el plan en el que yo estoy invirtiendo, te voy a platicar brevemente cómo funciona. Se llama Optimax Plus, es de la aseguradora alemana Allianz, está registrado en el SAT. El canal de distribución es un asesor patrimonial certificado. En el equipo tenemos varios que te pueden brindar una asesoría gratuita y una proyección como la que estarás viendo. Este plan es de renta variable, te permite invertir en hasta 19 diferentes portafolios de inversión. Personalmente yo invierto en el S&P 500. Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que en promedio ha dado un rendimiento de 10% anual. Con este rendimiento hacemos las proyecciones. Si bien el plan se puede contratar desde 1,500 pesos mensuales, particularmente yo lo contraté a los 28 años por 5,000 pesos cada mes y en un plazo de 25 años, aunque se puede contratar desde 5 hasta 25 años. Cualquier año dentro de este rango podría ser un plazo contratado. La parte fea de esto y en general de los planes de retiro es que debemos pagar comisiones. El Optimax Plus la mayor parte del tiempo mantiene una comisión de 1.2% anual. Sin embargo, las proyecciones que nosotros te entregamos ya consideran esta comisión. La parte bonita es que dependiendo de tu nivel de aportaciones, desde el día 1 se te entrega un bono de fidelidad que se reinvierte dentro del mismo plan y que si lo conservas es suficiente para cubrir la gran mayoría de las comisiones cobradas. Podemos ver ahora sí en la proyección que a mí me dieron un bono de fidelidad de 45,000 pesos. Contraté el plan con aportaciones mensuales de 5,000 pesos a mis 28 años por un plazo comprometido de 25 años y mi tasa de impuesto es alrededor del 30%. Podemos ver en la proyección que si continúo aportando hasta los 65 años, de mi bolsillo salieron 2.2 millones de pesos para mi yo viejito. Y como resultado de la reinversión del beneficio fiscal, también a mis 65 años podría juntar 1.77 millones de pesos, gran parte de lo que aporté a mi plan de retiro. Finalmente, gracias a que mi dinero se invirtió en el S&P 500, el saldo proyectado que tendré a mis 65 años será de 12.79 millones de pesos, que sumados al beneficio de la exención de impuestos estarán libres de impuestos. Así básicamente funcionan los planes personales de retiro. La conclusión de estos videos que hacemos de planeación para el retiro siempre es la misma. No importa lo que tú decidas que es mejor para ti, aportaciones voluntarias desde 100 pesos, inversión por cuenta propia, un plan personal de retiro o personalmente lo que yo hago, combinación de estas últimas dos, lo importante es la planeación. No queremos ser pesimistas, pero sí realistas. El dinero del Afore no nos va a alcanzar y si no nos preocupamos en este momento por esa planeación, probablemente la vamos a pasar bastante mal. Finalmente, si te interesa una asesoría para contratar o conocer un plan personal de retiro que se adecue a tu perfil, estarás viendo nuestros datos de contacto, mándanos un mensaje, también te podemos regalar tanto la asesoría como una proyección personalizada y si lo que quieres más bien es información generalizada, también de forma recurrente hacemos webinars donde tocamos más temas de planeación para el retiro. También mándanos un mensaje y te apartamos el lugar para el siguiente. Soy Alejandro y nos vemos en el siguiente. Bye.